Hoy en día el LSD y la mayoría de alucinógenos son ilegales. Durante décadas, millones de personas en Occidente creían que el ácido y drogas similares podían abrir las puertas de la percepción. Pero al abrirse una puerta, otra se cerró. Desde las culturas primitivas, las plantas alucinógenas parecen haber formado siempre una parte importante de la sociedad humana. ¿Qué ocurrió para que una de las sustancias más veneradas del mundo chamánico se convirtiera en la más vilipendiada del moderno? Esta es la historia del descubrimiento del peyote, las setas mágicas y otras sustancias. La aventura poco conocida de un hombre por clasificar las plantas de los dioses. Antes de que se conocieran bien los alucinógenos, un auténtico Indiana Jones, Richard Evans Schultes, recorrió América en busca de estas sustancias psicotrópicas. Schultes revolucionó la ciencia y generó otra revolución que nunca imaginó. Del peyote al LSD, una odisea psicodélica. Episodio 2. En 1939, con Europa sumida en la Segunda Guerra Mundial, el innovador trabajo de Richard Evans Schultes con un cactus alucinógeno y una seta mágica no contribuyó a catapultarle al estrellato. Lo que sí trajo consigo la guerra fueron miles de soldados heridos que requerían intervenciones quirúrgicas. La medicina andaba detrás de nuevos modos de mejorar la anestesia en las operaciones. En 1941, Schultes recibió una subvención del Consejo de Investigación Nacional de los Estados Unidos con una misión: viajar hasta Sudamérica para identificar el origen botánico del curare. Schultes penetró en la tierra de los indios Cofán, los fabricantes de veneno más famosos del noroeste de la Amazonia. Aquí, entre los Cofán, también fue a dar con el alucinógeno más potente presente en la naturaleza. He viajado miles de kilómetros hacia el sur hasta la Amazonia ecuatoriana con el fin de seguir los pasos de las exploraciones de mi profesor en su búsqueda de los secretos de la planta amazónica que provocaba visiones. Hace 60 años, este territorio era selva virgen. Hoy en día, he de atravesar esta sórdida población ecuatoriana pertrechada en la peligrosa frontera con Colombia para llegar hasta los descendientes de los indios Cofán con los que se encontró Schultes. Este lugar ha cambiado mucho desde que viniera por primera vez a mediados de los 70. Es increíble lo que ha crecido todo desde que se descubriera petróleo. En 1974 el poblado se componía de una única arteria llena de lodo con unos cuantos hoteles y un par de burdeles. Pero resulta que el enclave yacía encima de la mayor bolsa de petróleo de todo Ecuador y probablemente de toda Sudamérica. Los Cofán tuvieron la desgracia de ser los propietarios de las tierras debajo de las cuales se encontraba el petróleo. Desde este embarcadero tengo ante mí un viaje de 9 horas por el río hasta llegar al poblado de los indios Cofán. Cuando Schultes concluyó su trabajo en México, recibió 2 ofertas de trabajo una vez finalizado su doctorado. Podía trabajar como profesor en un colegio privado de Nueva Inglaterra o bien viajar hasta la Amazonia para desvelar el misterio de una planta conocida como la muerte voladora. Afortunadamente para la ciencia se decantó por la Amazonia. Schultes viajó durante semanas para llegar hasta los Cofán, atravesando primero a pie Colombia y después los Andes, y posteriormente descendiendo un río en barco para después remontar el río Sucumbios hasta la tierra de los fabricantes de veneno. En el siglo XVI, exploradores como Sir Walter Raleigh quedaron asombrados por la cerbatana y los dardos untados en veneno vegetales que podían matar silenciosamente desde cierta distancia. Aterrorizados, los europeos la llamaron la muerte voladora. Raleigh describió sus horrorosas consecuencias. Las víctimas del veneno sufren una muerte desagradable y deplorable, acabando a veces locas de remate. Este veneno era el curare, compuesto por una mezcla de plantas. Desde que los españoles lo descubrieron en el siglo XVI, los científicos han quedado fascinados por sus propiedades paralizantes y su potencial médico. Aunque se pudieron extraer pequeñas muestras de la jungla, nadie conocía su origen.
En los años 30, los científicos descubrieron que el curare era un potente relajante muscular con el potencial de transformar la cirugía moderna. La búsqueda de Schultes se inició en 1941. Otros exploradores que se habían adentrado en la Amazonia habían regresado con relatos escabrosos y fantásticos sobre terribles enfermedades e incluso caníbales. Era una de las últimas regiones desconocidas del planeta. El área que Schultes exploró era equivalente a la Europa occidental. Pasaron meses sin contacto alguno con el mundo exterior. Sobrevivió a rápidos traicioneros, encontronazos con animales salvajes y accidentes de avión casi mortales, además de padecer toda clase de enfermedades tropicales. Schultes viajaba con el mínimo de equipaje: una muda, un salacot, una hamaca, una cámara, herramientas para la recogida de plantas, suero para picaduras de serpiente, un machete y sus queridos mocasines LL Bean. Nunca portaba un arma. Fue el primer foráneo que vieron algunas tribus. «No creo en los indios hostiles», escribió Schultes en cierta ocasión. «Lo único que se necesita para sacar a relucir su caballerosidad es caballerosidad recíproca». Schultes es la gran figura del siglo XX, una inspiración no solo para los etnobotánicos, sino también para los antropólogos. Tomó en serio a los indios en los años 40 y 50. Los escuchó y comió sus plantas cuando le dijeron que lo hiciera, y aprendió de ellos en un mundo de racismo y prejuicios en el que todo el mundo consideraba a los indios un puñado de fracasados y obstáculos de la edad de piedra para el progreso. Se dio cuenta de que eran una fuente de conocimiento. Durante mis investigaciones en Colombia durante los 70, un botánico colombiano me dijo que si alguna vez tenía dificultades en la jungla o en cualquier otro lugar, mencionara el nombre de Schultes y dijera que tenía relación con él. De ese modo, dijo, se me abrirían todas las puertas. Aquí abajo Schultes es Dios, concluyó. Tras 9 horas de descenso por el río, nos aproximamos al poblado Cofán, la misma tribu que Schultes visitó en 1941. Voy a encontrarme con un viejo amigo, Randy Borman. Los padres de Randy eran misioneros, por lo que se crió desde su nacimiento en la selva como un Cofán, hablando su idioma y aprendiendo de sus mayores. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien. Uno tiene la sensación de que cuando Schultes llegó hasta aquí, este era un lugar muy remoto. Muy remoto, sí. Increíble. Junto con Randy, voy a localizar algunas de las mismas plantas mágicas que Schultes buscó. Esos descubrimientos le conducirían hasta un nuevo tipo de alucinógeno, el más potente presente en la naturaleza. En 1942, el etnobotánico Richard Evans Schultes, mientras trabajaba para el Consejo Nacional de Investigación estadounidense, llegó hasta la Amazonia en busca del origen botánico del curare. Existía la creencia de que este veneno podía utilizarse como eficaz complemento a la anestesia moderna. Hoy, mi amigo Randy Borman va a llevarme hasta una parte de la selva en la que los Cofán todavía recogen las plantas que producen la toxina. Las plantas generan estos compuestos para protegerse de los depredadores que habitan esta especie de orgía de vida que es la selva amazónica. Así que desde un punto de vista evolutivo, la detubocurarina fue creada por la planta para protegerse de la depredación de los insectos. Por supuesto, esto es lo que los pueblos indígenas llevan explotando durante miles de años. Estos pueblos utilizan cerbatanas de más de 2 metros de longitud y dardos untados en veneno para derribar animales tan pequeños como un colibrí o tan grandes como un tapir. Ocasionalmente han resultado mortales en humanos en guerras tribales. Esto es Chondrodendron tomentosum, que es el principal ingrediente del veneno de las flechas.
Esta es la típica muerte voladora. Este es el veneno de las flechas, la base de los principales venenos para flechas del noroeste de la Amazonia. Obtener la liana requiere su esfuerzo. Estas enredaderas se elevan a más de 12 metros de altura del suelo de la selva. Puedes masticar la corteza de curare sin peligro alguno. Es increíblemente amarga, pero obviamente esto no te matará, porque aún no está concentrado, es decir, es lo que tienen estas plantas que estamos viendo en la selva. Los pueblos indios han hallado el modo de concentrar el veneno en el interior de la corteza hasta un nivel de intensidad que sí que puede matarte. Richard Evans Schultes descubrió que los Cofán eran sofisticados farmacéuticos que manipulaban y combinaban las plantas con increíble destreza e ingenio. Su descubrimiento de más de una docena de ingredientes del curare amplió el conocimiento de la toxina, que no tardaría en convertirse en elemento estándar de la anestesia quirúrgica moderna. Todas estas mezclas que se añaden son lo que hace que el veneno de los Cofán sea tan potente. Hay al menos 15 especies diferentes que componen el curare, el veneno de las cerbatanas de los Cofán. Este veneno se consideraba por entonces en toda la región como un brebaje superior. Desde el punto de vista de los Cofán, adentrarse en esta extraordinaria selva, encontrar todas estas diferentes plantas tóxicas y aprender a combinarlas para que generen potentes efectos, constituye un extraordinario nivel de ingenio sin parangón. El curare era solo el principio. Los Cofán utilizaban plantas para aturdir a los peces, curar a los enfermos y sobre todo para alterar la percepción. Su alucinógeno sagrado, ayahuasca o yagé, era una poción tan sofisticada en su preparación que asombraría al mundo científico. Los primeros descubrimientos datan de 1851, obra del gran héroe de Schultes, el legendario explorador botánico Richard Spruce. Sin embargo, los ingredientes exactos y el ritual continuaron siendo un misterio. Schultes aprendió que, para los Cofán, el yagé había sido siempre una senda hacia el descubrimiento. No son alucinógenos ni estimulantes en el sentido utilizado por el mundo occidental. Por ejemplo, para un Cofán, no supone sorpresa alguna mirar por un microscopio y de repente hallar todo un nuevo mundo sobre el portaobjetos, porque lo han sabido siempre. Sabían que existían todas estas dimensiones y todos estos elementos que no podemos ver. El microscopio se percibe en gran medida como el yagé. Es un medio que permite ver qué sucede ahí abajo. Schultes halló algo extraordinario. Un alucinógeno que parecía acceder a la sinapsis misma del cerebro gracias al asombroso conocimiento que los Cofán poseían de la química de las plantas. Cuando estaba a punto de desentrañar los misterios de la ayahuasca y los métodos de los chamanes, la vida catapultó a Schultes en una dirección completamente diferente. En 1942, la guerra se extendió por el Pacífico y los japoneses se hicieron con el sudeste asiático, apoderándose del 95% del suministro mundial de caucho para uso doméstico. Los aliados necesitaban desesperadamente fuentes alternativas y el mejor lugar era la Amazonia, lugar del que era originario el árbol del caucho. Richard Evans Schultes fue requerido en Washington, D.C. en una reunión celebrada en el Departamento de Agricultura en noviembre de 1942. Supo que las provisiones de caucho natural, esencial para los jeeps, tanques, navíos y aviones, eran peligrosamente bajas. No había fuentes sintéticas y la guerra demandaba que solo Estados Unidos produjera 1 millón de toneladas de caucho al año. El presidente Roosevelt ordenó a los científicos estadounidenses que comenzaran a batir el continente americano en busca de suministros de plantas que contuvieran látex. La nueva misión de Schultes en la Amazonia ayudara a salvar su país encontrando nuevas fuentes de látex y árboles de caucho sanos y de crecimiento rápido.
Su trabajo con la ayahuasca, el alucinógeno sagrado, habría de esperar. Randy y los Cofán me llevan a un lugar de la selva en el que puede encontrarse ayahuasca. Te lo metes en la boca. Tiene un sabor algo amargo, al igual que muchas otras plantas de la selva. Así que, ¿cuáles fueron las pistas? Que les permitió saber, no importa hace cuántos cientos o miles de años, que podías coger esta planta leñosa de la selva y combinarla con este arbusto que, aunque no parece tampoco nada extraordinario, contiene en su interior sorprendentes sustancias químicas que, al combinarse de esta forma única, crean una especie de potente sinergia, casi como una especie de versión bioquímica del todo es mayor que la suma de las partes. Este es uno de los grandes misterios de la etnobotánica y de toda la ciencia de las plantas de la Amazonia. Por supuesto, sabemos cómo interactúan las sustancias químicas. Lo que no sabemos es cómo estos pueblos realizaron este extraordinario descubrimiento. Schultes recogió miles de plantas de la Amazonia. Al igual que la ayahuasca, muchas eran utilizadas por chamanes para curar enfermedades. El chamanismo implica productos naturales, química. Los chamanes no son sacerdotes, sino científicos o filósofos naturales en el sentido original del término. Siempre estaban buscando los principios activos de las plantas e intentando obtener una actividad concentrada. Creo que muchas de las cosas que hacen los chamanes podrían resultar muy útiles para los doctores de nuestra sociedad. Creo que los chamanes son verdaderos maestros en el terreno de la psicología y de todo el área que yo denomino el arte de la medicina. Es decir, saber cómo adoptar la proyección de las creencias de un paciente y reflejarla de tal manera que aumente las posibilidades de curación. Así que esta es la otra mezcla, o la otra planta que se añade al preparado. Hay que recordar que la ayahuasca no es una planta, sino una combinación de plantas, cuyo término científico es Psychotria viridis. Es una especie de la familia del café. Puede apreciarse gracias a las hojas opuestas y a su pequeño fruto, que se asemeja a un grano de café. Y sin embargo, de nuevo, ¿destacaría esta planta entre la selva? No especialmente. ¿Qué sucede si la comemos? Un poco amarga, pero no más que esta otra. No sabe a nada que te lleve a decir, si la tomas, que tiene algún efecto mágico. Podría comerme tantas hojas como pudiera arrancar de esta rama y no me pasaría nada. Porque la sustancia química que contiene se desnaturaliza mediante una enzima presente de forma natural en el estómago humano. Sin embargo, si combinamos las hojas con esta planta, neutralizaremos dicha enzima. Es esta combinación la que produce los asombrosos efectos alucinógenos. Las sustancias químicas presentes en la ayahuasca se parecen a las utilizadas en antidepresivos modernos como el Prozac. Incluso se han testado en ensayos clínicos para tratar el Parkinson. Puede que tengan otras propiedades que la ciencia aún no haya llegado a comprender. Sin embargo, fueron los relatos de visiones salvajes lo que llevó al escritor Beat de la generación Beat, William Burroughs, que había estudiado antropología en Harvard, hasta Colombia en 1953 en busca de la ayahuasca. En el primer pueblo de la selva al que llegó, le asaltaron, le robaron, recibió una paliza y le encarcelaron. El escritor, famoso por obras de la contracultura como El almuerzo desnudo, decidió que era preferible buscar a Richard Evans Schultes en Bogotá, con el fin de que le ayudara a encontrar una ruta más segura hasta el alucinógeno sagrado. Cuando Burroughs tomó por fin ayahuasca, estaba aterrorizado. Cuando alguien como William Burroughs viene buscando un nuevo tipo de droga y acaba completamente aterrorizado, el yagé no es para los pusilánimes. No tiene por qué ser agradable. No es esa su finalidad, es decir, te enfrentas a un tipo de fuerza. Para aquellos que se embarcan en la experiencia de la ayahuasca, existe siempre esa sensación de temor, de miedo. Los Cofán hablan de hacer frente al jaguar. Uno de los que conocía esta senda era Richard Evans Schultes. En un tiempo anterior a la psicodelia, él fue el primer foráneo en caminar con el chamán
y ofrecer una visión de un mundo oculto conocido solo por estos pueblos de la selva. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la presión sobre Sultis ya había disminuido. Sin embargo, el caucho continuaba teniendo una importancia estratégica para los Estados Unidos, por lo que el gobierno optó por continuar financiando su trabajo en la Amazonia. En los años 50 comenzaron a germinar las semillas de los descubrimientos de alucinógenos, aunque de formas que él nunca previó. En 1953, el escritor beat William Burroughs escribió a su amigo, el poeta Allen Ginsberg, acerca de su reciente expedición con Sultis en el muestreo de ayahuasca. Su correspondencia se publicó bajo el nombre de Cartas del Yagé, que junto con el resto de sus libros ayudaron a forjar el marco de la era psicodélica. Ese mismo año, un psiquiatra británico, Humphrey Osmond, que investigaba la esquizofrenia, vertió cristales de mescalina en el vaso de un servicial a Aldous Huxley, autor superventas de Un mundo feliz. Huxley documentó sus visiones fantásticas en otro libro, Las puertas de la percepción. Osmond acuñó el término psicodélico, que significa que manifiesta el alma. El libro de Huxley se convirtió en un manifiesto de la época. I think it would be extremely good for almost anybody with fixed ideas and with a great certainty about what's what, to take this thing and to realize that the world he has constructed is by no means the only world, that there are these extraordinary other types of universe which we may inhabit and which we should be very grateful for inhabiting, I think. En el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se acostumbraron a los sobrios y plácidos años 50. Pero la vida no tardaría en verse sacudida. Primero por el rock and roll, y después por un profesor adjunto de Harvard de 39 años. De repente, las drogas alucinógenas pasaron de las manos de los chamanes de la selva a las mentes de las masas. En los 60 no era necesario viajar hasta otro continente o atravesar la selva y asistir a rituales durante horas para acabar vomitando con el fin de tener esta experiencia. Era mucho más fácil si alguien que conocías del colegio o de la universidad vendía a la vuelta de la esquina estas minúsculas pastillas que proporcionaban el mismo tipo de experiencia. Estas pastillas eran, por supuesto, LSD. Ladies and gentlemen, there's a level of reality which is invisible to the naked eye, but which has a lot... El LSD de Hoffman seguía siendo legal, al igual que la psilocibina con base de setas. Timothy Leary comenzó a testar ambas sustancias en estudiantes de Harvard, siguiendo los pasos del investigador Humphrey Osmond, quien en los años 50 había tratado con éxito a alcohólicos mediante alucinógenos en Inglaterra. The effect is somewhat like looking through a microscope. Suddenly, when you look through a microscope, you discover that there's an invisible world around you that you hadn't known about before you did it. The same thing is true with a psychedelic drug. Conocí a Leary en el otoño de 1960. Yo era el reportero de investigación del periódico de Harvard que escribió casi todo acerca de lo que acabó siendo el escándalo de drogas relacionado con Leary. Al principio, las pruebas continuaron en Harvard sin oposición. En 1961, Leary y sus colegas abandonaron el campus para probar las drogas con presos voluntarios. Dimos psilocibina a los presos con la esperanza de que desarrollaran un entendimiento propio y fueran capaces de reducir la tasa de reincidencia, ya que ese era el índice conductual de cambio de conciencia. Algunos psicoanalistas dijeron, es una locura, vais a proporcionar estas drogas a asesinos, violadores, matones y qué sé yo, y a liberar su inconsciente. Estáis poniendo vuestras vidas en peligro. Era absolutamente ridículo. No hubo un solo acto de violencia en las cárceles. Los primeros resultados parecieron prometedores. El número de internos que regresaba a prisión parecía menor, pero análisis posteriores mostraron que factores externos como el asesoramiento y la ayuda habían influido en el resultado. La reincidencia no había cambiado. Leary continuó probando el LSD y la psilocibina en estudiantes voluntarios hasta 1962, punto en el que sus métodos comenzaban a virar de lo científico a lo místico.
El estudio llegó a su fin. Hubo cierta polémica con la universidad acerca de si podía utilizar estudiantes como sujetos de investigación. Era una gran historia que acabó saliendo en portada del New York Times cuando Leary dejó Harvard y Alpert fue despedido. Creo que fue todo lo que se generó en torno a esta historia lo que convirtió a la cultura psicodélica en la corriente dominante en los Estados Unidos. Mucha gente, al menos en Norteamérica, nunca había oído hablar de estas drogas. Leary creó un centro para el estudio del LSD y de otros alucinógenos en la mansión Millbrook, una propiedad donada por los herederos de la fortuna Mellon. Tim Leary confiaba en la democracia. Pensaba que si se popularizaban estas drogas y se difundía el mensaje, este llegaría a mucha gente. Leary era consciente de que iba a haber mucha gente a la que no llegaría y que se perdería. Era un gran experimento social. El LSD no llegó a la calle de la noche a la mañana. Antes había realizado un extraño viaje desde el laboratorio de Albert Hofmann en Suiza hasta varios institutos psiquiátricos ingleses y norteamericanos, pasando incluso por manos de la CIA. Así que por un lado teníamos a la CIA realmente interesada no solo en el LSD, sino en un montón de drogas alucinógenas diferentes. Al mismo tiempo teníamos a los Beats experimentando, psiquiatras, terapeutas, etc., analizándolas con el fin de comprender mejor las enfermedades mentales. Todas estas circunstancias acabaron uniéndose y creando la escena de los 60. Algo muy distinto de las prácticas sagradas descubiertas por Richard Evans Schultes en la Amazonia. En los 60, Schultes mostró su rechazo a la venta masiva de alucinógenos al público, consciente de que este rara vez contaría con un chamán que le guiara a través del mundo visionario, dando así lugar a resultados potencialmente negativos. El chamán bendice la poción de ayahuasca que consumirán los Cofán en el recinto sagrado. Resulta asombroso pensar que estas dos plantas, que encontramos en la selva hace 8 horas y se han cocinado y preparado durante todo el día, acaben lanzando a los Cofán a una especie de viaje a su reino extraordinario. Uno de los mejores amigos de Schultes, el antropólogo colombiano Geraldo Rachel Dolmatov, afirmaba que beber yagé era regresar al útero cósmico y volver a nacer. La ceremonia de la ayahuasca es a la vez un acontecimiento social y un ritual de curación. El chamán toma la medicina con el paciente con el fin de acceder al reino en el que poder neutralizar la enfermedad. La ayahuasca es tan compleja como la mente humana. El principiante viaja, guiado por el chamán, a través de un mundo oculto de visiones a veces aterradoras. Para el aprendiz, la poción se utiliza como herramienta para atravesar las distintas fases del poder chamánico, como la conquista y la adopción del espíritu de animales. Randy Borman entiende este proceso. Una vez llegado al punto en el que ves pasar los colores brillantes y los sonidos fuertes, y comienzas a ver a las gentes de la selva, los animales o algo parecido, se accede a la siguiente fase, que consiste en preguntar, en ser capaz de interactuar con ellos. Con la ayuda del chamán, accedes a la habitación que contiene todas las pieles de jaguar. Si puedes llegar al punto en el que puedes alcanzarla y cogerla con tu personaje espiritual y vestirte con ella, estás en la senda de convertirte en un chamán jaguar y de ser capaz de controlar al jaguar y de adoptar su forma. En marcado contraste con los comerciantes y aventureros que lo precedieron, Schultes desarrolló un respeto mutuo con los Cofán. Tomó sus medicinas para comprender mejor a las personas y a sus plantas. Schultes, más que cualquier otro, atrajo la atención del mundo exterior hacia este alucinógeno.
Utilizado hoy en día por grupos religiosos de Brasil y Estados Unidos, su potencial médico sigue sin conocerse en toda su plenitud. La búsqueda de Schultes de nuevas especies de plantas le llevaron a penetrar más y más en la selva tropical. En sus primeros 12 años en la Amazonia, Schultes escapó por poco a una sucesión de accidentes, lesiones y enfermedades tropicales. Entonces, remontando el río Negro de Brasil, Schultes se vio en la parte más remota de la Amazonia, al borde de la muerte. Durante la década de los 50, Richard Evans Schultes continuó su trabajo de desarrollo de variantes de árboles de caucho sanas y resistentes a la luz para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Sin embargo, no cesó nunca de buscar nuevas especies de plantas, incluidos alucinógenos. Mientras tanto, en los Estados Unidos, a mediados de los 60, el genio del LSD de Albert Hofmann había salido por completo de su botella y había generado una revolución alucinógena que Schultes nunca aprobó. A mediados de los 60, cuando el LSD saltó por primera vez a la palestra, la gente lo tomaba discretamente, en privado, con fines de introspección. Y sencillamente, eso no era lo que pretendíamos. Nosotros lo tomábamos en grupos en lo que venía a ser un contexto de fiesta, pero había un... No quiero decir que tuviese un componente serio, pero había una fuerza que nos empujaba a hacerlo. Queríamos encontrar nuevos niveles de experiencias en comunidad. La psicodelia no tardó en estar por todos lados. Millones de estadounidenses tomaban LSD. Esta droga se extendió por todo el mundo y tuvo un impacto sobre todas las disciplinas, desde la moda hasta la composición de música. Entre aquellos que ayudaron a que el LSD adquiriera relevancia estaba la CIA. Es un fenómeno bastante interesante porque cada droga que se hizo popular en la calle como sustancia ilegal vendida en el mercado negro de los 60 en adelante había sido previamente probada, analizada e incluso en algunos casos desarrollada por la Agencia Central de Inteligencia y el Ejército estadounidense. Hablo de la marihuana, la mescalina, el LSD, el óxido nitroso, la cocaína, la heroína, las setas mágicas y todo el espectro de las denominadas drogas recreativas. Así que resulta irónico que en los 50 tuviésemos a la CIA y al Ejército estudiando estas drogas para desarrollar armas y que posteriormente estas mismas drogas fuesen adoptadas no como armas, sino al contrario, como una forma de esparcimiento o quizá de introspección. En el Hospital de Veteranos de Guerra de Menlo Park, cerca de San Francisco, la CIA financió un estudio llamado MK Ultra, acerca de los efectos de las drogas psicoactivas. Entre los conejillos de Indias había un prometedor escritor joven, Ken Kesey. Su experiencia dio como resultado un bestseller en 1962. Alguien voló sobre el nido del cuco. Kesey se convirtió en una celebridad. Cuando el LSD seguía siendo ilegal, formó los Merry Pranksters, un alocado grupo de beats y hippies que celebraban fiestas en las que los asistentes podían experimentar con la droga. Entreteniendo a los invitados había una banda de jóvenes músicos llamada los Warlocks, que no tardaría en adquirir mayor renombre como los Grateful Dead. Comenzamos a tomar LSD los sábados por la noche con la banda de Kesey en estas grandes fiestas llamadas pruebas de ácido. La idea era simplemente ver a dónde nos llevaba y comenzamos a descubrir cosas, supongo que conexiones psíquicas o empalmes, como las solíamos llamar. Creo que en términos más clásicos era conexión gestalt activa, telepatía pura y dura. Y lo que descubrimos es que todo esto sucede constantemente. Simplemente se vuelve algo más rápido y violento cuando eliminamos las barreras que erigimos de niños. Con la llegada del ácido, descubrimos un nuevo modo de pensar
que consistía en reunir nuevos pensamientos en la mente, los cuales produjeron gente como Bob Dylan, John Lennon y William Burroughs, quienes venían utilizando nuevas imágenes de manera conjunta, de un modo que sacudía la mente y producía imágenes que estaban latentes en nuestra conciencia, pero que no salían a relucir leyendo Vanity Fair o Woman's Home Companion. La mañana siguiente a la ceremonia de la ayahuasca o yagué, uno solo puede maravillarse ante el ingenio con el que los Cofán manipulan estas plantas para explorar estados de la mente que la mayoría de los mortales nunca experimentará. La Amazonia es un lugar asombroso a la par que formidable. Uno no siente realmente su poder hasta que está completamente expuesto a él. Para mí tiene mucho sentido el que yagué sea una planta que provoca esta cascada de emociones y de poder, y este sentimiento serpenteante de esta otra serie de reinos que se abalanzan sobre tu imaginación y te rodean hasta prácticamente ahogarte con su intensidad. A menudo he bromeado diciendo que la gente que afirma que ama la Amazonia, o bien no ha estado aquí, o bien está mintiendo. Y lo increíble de Schultes es que realmente era un tío al que le gustó la Amazonia. Vivió por ella y llegó a comprender cada uno de sus aspectos, no solo las plantas, sino los modos de vida de sus gentes y de los animales. Y en cierto sentido, se convirtió en un hijo de esta selva. Incluso un hijo de la selva puede verse abandonado por su madre. Durante su ascenso del Río Negro en Brasil en 1947, a Schultes finalmente le abandonó la suerte. Notó una sensación de cosquilleo en la punta de los dedos de la mano. Pensaba que quizás se debía al formaldehído utilizado para preservar sus especímenes. Sin embargo, tras unos días, se extendió a los dedos de los pies. Era beriberi, una enfermedad tropical provocada por una deficiencia vitamínica. A 1.600 kilómetros de la ciudad más cercana y con tan solo unas latas de alubias en su mochila, Schultes se enfrentaba a una parálisis total o incluso la muerte. Su única oportunidad de supervivencia era recibir una enorme dosis de tiamina o vitamina B12. Y Schultes estaba muy lejos de una farmacia. Sacudido por el beriberi, el explorador botánico Richard Evans Schultes se vio inmerso en la situación más peligrosa de su vida. Comenzaba a perder la sensibilidad en las extremidades y estaba sentenciado a menos que obtuviese la medicación que necesitaba, situada a cientos de kilómetros de distancia en la ciudad de Manaos. Se dirigió al reducto más cercano, en el que un misionero le recomendó un atajo hasta un aeródromo militar, desde donde podría volar con facilidad. El atajo se convirtió en un agotador mes. Schultes tenía los pies completamente entumecidos y solo podía caminar con la ayuda de 2 bastones. Se encontró con un grupo de indios nómadas que le invitaron a unirse a ellos en una ceremonia con alucinógenos. La mañana siguiente, con la mente aún aturdida por las visiones, Schultes salió en busca de la planta sagrada. Al borde de la muerte, había descubierto no solo una nueva especie, sino un nuevo alucinógeno del que no tenía constancia la ciencia. Pero su terrible experiencia acababa de comenzar. Se quedó sin comida después de que, en unos rápidos traicioneros, su canoa volcara y vertiera al río todos los víveres y los especímenes. Cuando llegó al puesto militar, descubrió que no había aviones. Se dio la vuelta y regresó río abajo. Tras un mes de travesía, por fin alcanzó el puerto de Manaos. Allí recibió las inyecciones de tiamina que le salvaron la vida. Tan solo descansó durante 3 días antes de volver a adentrarse en la jungla. 20 años más tarde, el tranquilo mundo de descubrimientos del que Schultes había disfrutado había explotado con la adopción y celebración global de la psicodelia. Pienso que no hay drogas buenas o drogas malas. Todas las drogas tienen un potencial constructivo y un potencial destructivo. El reto de los humanos es hallar el modo de utilizar estas poderosas sustancias que encontramos en la naturaleza, conteniendo su potencial destructivo.
En el verano del amor de 1967, el botánico y trotamundos Richard Evans Schultes ya era profesor permanente en Harvard. Sus estudiantes descubrieron sus pocos conocidos trabajos sobre el alucinógeno ololuiki y se lanzaron a la búsqueda de semillas de campanilla. Muchos hacían cola ante su despacho para ver fugazmente al pionero de la psicodelia. La era psicodélica fue el hijo no deseado de Schultes. Nunca se consideró un defensor del consumo de drogas recreativas. De hecho, ya había mostrado su rechazo en público. Pertenecía a la generación de estudiosos e investigadores cuya interpretación del consumo de estas plantas mágicas no se filtró a través de esta especie de miasma de los 60. Se trataba de personajes destacados como Huxley, Gordon Watson, Albert Hofmann, Schultes y Weston La Barre, que simplemente se juntaron en pos del interés inherente que tenían por estas asombrosas y curiosas plantas. En los 60, cientos de foráneos invadieron el tranquilo pueblo mexicano, en el que Schultes y Watson habían buscado las setas mágicas. La curandera María Sabina se convirtió, muy a su pesar, en una celebridad. María rechazaba a sus adoradores, que trajeron otras drogas a Huautla y a veces consumían las setas de forma frívola. Comenzaron a aflorar historias de malos colocones con LSD, como la de gente que saltaba de un tejado pensando que podía volar. En 1967, el LSD ya era ilegal, y Timothy Leary no tardaría en convertirse en un fugitivo. Uno no debería subestimar los peligros potenciales de este tipo de drogas, en particular si no está preparado para tomarlas o no cuenta con la supervisión adecuada. Sin embargo, por otro lado, creo que los periódicos exageraron los peligros de estas drogas. Hubo cosas que se dijeron que son a todas luces falsas, como que el LSD ocasiona daño cromosómico. En los documentos del ejército se afirma con claridad, el LSD provoca un daño cromosómico menor que la cafeína. Esta es una cita tomada directamente de los documentos. Cuando comenzó a emerger el movimiento psicodélico en los 60, la conservadora sociedad estadounidense culpó a la psicodelia del movimiento ecologista, del movimiento por los derechos civiles y del movimiento por los derechos de las mujeres. Era muy fácil echarle la culpa a una sustancia. Si lo que hacemos es erradicarla, gozaremos de buena salud. La psicodelia se encuadra en la categoría de drogas malas junto a la marihuana, la heroína y la cocaína. Por otro lado, tenemos las drogas que promovemos, como el alcohol y el tabaco, y distintas formas de cafeína, anfetas y sedantes, utilizadas con fines médicos. A menudo ni siquiera las consideramos drogas, y lo irónico es que esta categoría con frecuencia tiene efectos físicos mucho más peligrosos y un potencial de adicción mucho mayor. Investigadores de las principales universidades norteamericanas están considerando el uso de alucinógenos para tratar trastornos mentales y alcoholismo y para ayudar a los enfermos terminales. Creo que estas plantas y las sustancias químicas que contienen tienen el potencial de mostrar a la gente posibilidades que resultan más optimistas y liberadoras que lo que vemos en nuestra realidad normal. Puede que no fuese una coincidencia que aparecieran en esta fase de la evolución humana, en la que la civilización parecía sufrir una grave crisis y estar abocada a la destrucción. En 2006, el descubridor del LSD celebró su centenario. Colegas de todo el mundo viajaron hasta Suiza para honrar a Albert Hofmann, otro reacio padre de la era psicodélica que denominó al LSD «mi hijo problemático». Schultes nunca llegó a entender la era hippie. Cuando William Burroughs describió su experiencia con el yagé como demoledora, Schultes respondió: «Es curioso, Bill, yo lo único que vi fueron colores». Schultes falleció en 2001 a la edad de 86 años. Hoy en día se le considera el explorador botánico de la Amazonia más importante del siglo XX. Describió el uso medicinal de 2000 plantas hasta entonces desconocidas para la ciencia. 120 especies llevan su nombre, incluidas una planta utilizada para el tratamiento de úlceras y otra para curar la conjuntivitis. Schultes ha dado nombre a una cucaracha, así como a una montaña y a 800.000 hectáreas de selva protegida.
Antes de que el mundo conociera la palabra selva tropical, Schultes ya advirtió de que estaba desapareciendo. Y lo que es aún peor, los pueblos indios y su conocimiento. Escribió, están desapareciendo aún más rápido que las propias plantas. Un botánico brasileño estima que el número de plantas de la Amazonia estudiadas con fines médicos no llega al 1%. No estoy seguro de si el mundo volverá a ver a personajes como Richard Evans Schultes, un hombre de tanta dedicación, capaz y deseoso de pasar años en la selva. Lo que sí sé es que el ejemplo de su trabajo y la inspiración de su espíritu continuarán avivando la imaginación de innumerables estudiosos e investigadores que nunca olvidarán su legado. Aquí, entre los Cofán, también fue a dar con el alucinógeno más potente presente en la naturaleza. He viajado miles de kilómetros hacia el sur hasta la Amazonia ecuatoriana con el fin de seguir los pasos de las exploraciones de mi profesor en su búsqueda de los secretos de la planta amazónica que provocaba visiones. Hace 60 años, este territorio era selva virgen. Hoy en día, he de atravesar esta sórdida población ecuatoriana pertrechada en la peligrosa frontera con Colombia para llegar hasta los descendientes de los indios Cofán con los que se encontró Schultes. Este lugar ha cambiado mucho desde que viniera por primera vez a mediados de los 70. Es increíble la voladora. Afortunadamente para la ciencia se decantó por la Amazonia. Schultes viajó durante semanas para llegar hasta los Cofán, atravesando primero a pie Colombia y después los Andes, y posteriormente descendiendo un río en barco para después remontar el río Sucumbius hasta la tierra de los fabricantes de veneno. En el siglo XVI, exploradores como Sir Walter Raleigh quedaron asombrados por la cerbatana y los dardos untados en veneno vegetales que podían matar silenciosamente desde cierta distancia. Aterrorizados, los europeos la llamaron la muerte voladora. Raleigh describió sus horrorosas consecuencias. Las víctimas del veneno sufren una muerte desagradable y de lo que ha crecido todo desde que se descubriera petróleo. En 1974 el poblado se componía de una única arteria llena de lodo con unos cuantos hoteles y un par de burdeles. Pero resulta que el enclave yacía encima de la mayor bolsa de petróleo de todo Ecuador y probablemente de toda Sudamérica. Los Cofán tuvieron la desgracia de ser los propietarios de las tierras debajo de las cuales se encontraba el petróleo. Desde este embarcadero tengo ante mí un viaje de 9 horas por el río hasta llegar al poblado de los indios Cofán. Cuando Schultes concluyó su trabajo en México, recibió 2 ofertas de trabajo una vez finalizado su doctorado. Podía trabajar como profesor en un colegio privado de Nueva Inglaterra o bien viajar hasta la Amazonia para desvelar el misterio de una planta conocida como la muerte. Del peyote al LSD, una odisea psicodélica. Episodio 2. En 1939, con Europa sumida en la Segunda Guerra Mundial, el innovador trabajo de Richard Evans Schultes con un cactus alucinógeno y una seta mágica no contribuyó a catapultarle al estrellato. Lo que sí trajo consigo la guerra fueron miles de soldados heridos que requerían intervenciones quirúrgicas. La medicina andaba detrás de nuevos modos de mejorar la anestesia en las operaciones. En 1941, Schultes recibió una subvención del Consejo de Investigación Nacional de los Estados Unidos con una misión: viajar hasta Sudamérica para identificar el origen botánico del curare. Schultes penetró en la tierra de los indios Cofán, los fabricantes de veneno más famosos del noroeste del Amazonas. Hoy en día el LSD y la mayoría de alucinógenos son ilegales.
Durante décadas, millones de personas en Occidente creían que el ácido y drogas similares podían abrir las puertas de la percepción. Pero al abrirse una puerta, otra se cerró. Desde las culturas primitivas, las plantas alucinógenas parecen haber formado siempre una parte importante de la sociedad humana. ¿Qué ocurrió para que una de las sustancias más veneradas del mundo chamánico se convirtiera en la más vilipendiada del moderno? Esta es la historia del descubrimiento del peyote, las setas mágicas y otras sustancias. La aventura poco conocida de un hombre por clasificar las plantas de los dioses. Antes de que se conocieran bien los alucinógenos, un auténtico Indiana Jones, Richard Evans Schultes, recorrió América en busca de estas sustancias psicotrópicas. Schultes revolucionó la ciencia y generó otra revolución que nunca imaginó.